Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es Laura Gómez, aunque aparezco como prensa, soy una persona. Les damos la bienvenida a todos a esta convocatoria tan interesante. Les presento a María Florencia Pascuti y a Carolina Mano, que son las coordinadoras del Instituto de Psicología Jurídica del Colegio de Psicólogos de la Segunda Circunscripción. Y bueno, les cedo la palabra a ellas para empezar con esta actividad. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Saludamos, como bien dijo Laura, conformamos el Instituto de Psicología en el Campo Jurídico del Colegio de Psicólogos de Rosario, junto a Carolina Mano. Venimos coordinando las actividades del instituto desde el año 2021. Inauguramos hoy la apertura, digamos, del curso anual de formación, bueno, con la presencia de un prestigioso y reconocido colega del área de psicología forense, que es el licenciado Roberto Casanova. La propuesta de presentación de su libro, que ya fue presentado, pero la invitación de la presentación nuevamente del libro, Evaluación Pericial Psicológica y Daño Psíquico, bueno, tiene dos motivaciones principales que serían, por un lado, la difusión de material actualizado, compartir, digamos, porque creemos necesario para la práctica estar permanentemente actualizando y repensando las cuestiones que por ahí resultan básicas, pero que se redefinen y se deben pensar, digamos, una y otra vez. Y por otro lado, bueno, compartir, intercambiar conocimientos entre colegas. Así que bueno, por lo tanto los invitamos luego de escuchar la exposición del invitado y de quienes conformamos el instituto a participar de la charla y compartir la experiencia que tengan para hacer de esto, digamos, no solo una exposición, sino también un intercambio de cuestiones ligadas al saber del área forense. Así que bueno, le doy la palabra a Carolina Mano, que lo va a presentar al licenciado Roberto Casanova, y bueno, y luego le damos la palabra a él. Hola, buenas tardes a todos. Roberto Casanova es psicólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en psicología forense, diplomado en Derechos Humanos, Psicopatología y Salud Mental Forense. Tiene una extensa trayectoria en el campo jurídico, actúa como perito de oficio, perito de parte y consultor técnico en el Poder Judicial de la Nación y en la provincia de Buenos Aires. Ha sido miembro del Gabinete Pericial de la Facultad de Psicología e integrante de la Cátedra de Psicología Jurídica de la UBA y es director de Psicología Forense Argentina. Le damos la palabra, así podemos comenzar con este intercambio. Adelante, Roberto. Bueno, gracias Carolina, gracias a todos por la difusión sobre todo, ¿no? Porque es un espacio donde siempre es bienvenido cuando te contactan para hablar de esto que a uno le gusta, porque ante todo es algo que a uno le gusta. Y cuando a uno le gusta lo que hace y tiene resultados, es lo que a muchos psicólogos le llaman, eso es la felicidad. El concepto de felicidad es muy amplio, a veces muy poético, muy romántico, pero algunos psicólogos como Martin Seligman definen la felicidad cuando los proyectos se alcanzan. Entonces, bueno, la satisfacción que viene acompañado. No dejo de ver gente conocida del ámbito académico, de alguna pregunta en algún foro quizás. Acá lo veo a Flavio Carlati, que es un colega que es parte de la Comisión Jurídica del Colegio de Tucumán, que sería el equivalente de ustedes, pero del Colegio de Tucumán, por decirlo así, y vamos a andar por ahí la otra semana también dando clases. Está acá con un perfil bajo, pero siempre está presente, Pablo Martínez, que escribió un apéndice en el libro sobre Cámara GES y psicología del testimonio. Algo muy interesante que hizo es adaptar el protocolo SBA, básicamente, pero un primer intento,
para aplicarlo en el foro civil, desde la psicología de la memoria, de la psicología del testimonio, que es muy interesante y muy novedoso. Y bueno, y otros colegas que vemos acá que son de la diplomatura y de distintos espacios. No somos la cantidad justa, me parece, para poder tocar un tema. Yo pregunté cuánto íbamos a hacer más o menos, porque a veces la multitud lo que tiene es que no se puede intercambiar. Entonces, está bueno. Yo, más allá de la difusión del libro, lo que le decía a las colegas es, veamos un tema que nos sirva a todos para nuestra práctica, para que esto tenga aplicación práctica. Y elegimos con las colegas de la comisión trabajar la definición de daño psíquico que al menos yo propongo en mi libro, pero quiero, antes de desarmarla, comentar cómo se llegó a esa definición. La definición tiene un trabajo de años, fue base de una tesis hace un par de años, después se fue mejorando, afilando, y sobre todo es el resultado de un estudio de revisión bibliográfica, donde recopilé alrededor de 30 definiciones de daño psíquico de los años 70 para acá, tanto de psicólogos como de abogados, como de psiquiatras, de Argentina y de Latinoamérica, porque también hay definiciones de Estados Unidos que no tienen el concepto de daño psíquico como judicialmente nosotros lo trabajamos con el Código Civil, pero bueno, algo parecido, y de España. Y intenté sintetizar lo que a mi criterio estaba claro, pero incluir aquello que a mi criterio estaba faltando, porque la legislación se iba actualizando, el Código Civil cambió en 2015 y había conceptos que no se estaban incluyendo en torno a derechos y áreas que el Estado debe proteger si un privado las daña, y no estaban siendo contempladas en ninguna definición. Y los psicólogos, que sí sabíamos que podía ser algo que podía ser dañado, no sabíamos cómo referenciarlo y por dónde delimitarlo. Entonces, personalmente estoy muy contento con la definición. Le hice algún retoque entre la primera edición y la segunda, porque había alguna cosa que no me cerraba, que esto, que lo otro, y bueno, y esta segunda edición del libro es la que yo hubiera querido quizás en la primera. En la primera, por presiones del editor, sanas presiones, había que sacarlo. Entonces, esto se acerca más a lo que... No es que la primera está mal, no se corrigió nada, no se cambió nada, pero bueno, se amplió un poco con la segunda. Entonces, a ver, porque yo soy más del Zoom, pero acá, presentar ahora sería compartir pantalla, ¿no? Presentar ahora. Toda tu pantalla, acá. No voy a hacer como hacen todos, que... A ver. Acá está. Que ahora es el momento, dice, ¿me ven? ¿Se ven? ¿Se está viendo? Eso ya lo aprendimos con la pandemia, que si acá dice compartir pantalla, que están viendo. Bien. Perfecto. Acá. Bueno. Yo esto después, bueno, creo que lo tienen, pero se lo voy a enviar a las organizadoras para que se lo envíen por mail a los colegas. Lo que vamos a ver es un apartado tal cual como está en el libro, y de hecho le voy a poner acá la página, todo, la cita correcta, por si quieren citarlo y referenciarlo prolijamente en un informe, donde sea. Perfecto. Bien. Definición actualizada integral de daño psíquico. Actualizada por lo que vamos a ver ahora, pero integral porque la lógica del libro es entender al peritado, al actor, a la actora, de un modo holístico. De un modo holístico y desde el modo de un sujeto de derechos. Y uno siempre, o al menos a mí me gusta poner énfasis en eso. Muchas veces los peritos nos olvidamos que quien está dentro en un proceso pericial es más allá de un título en una carátula,
al que tenemos que entregar rápido el informe para que llegue el momento de los honorarios. ¿Mm? Entonces, a veces, quizás la prolijidad ética que tenemos con un paciente pareciera que el actor en pericia no le correspondiese. Es un actor que también puede estar sufriendo, que tiene sus derechos y que no es un objeto de estudio, sino es un sujeto de derechos. Esto va de la mano con retrasar la pericia, dar ciertas vueltas, no sé si acepto, si no acepto, en el medio de una persona que está esperando que se le evalúe para acceder a justicia. Entonces, desde esa línea es donde parte la definición y de modo integral. Primero voy a leer la definición y después la vamos a desarmar. Es extensa a propósito. Sí, a modo práctico, si hiciéramos este ejercicio de separar párrafo por párrafo, vamos a hacer así, párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3, cualquiera podría ser una definición de daño psíquico. Pero al ser integral se hace un poco extensa, ya vamos a ir viendo. Pero tomémosla como si fuera una sola, que de hecho lo es. Entonces, vamos a leerlo. Se puede definir al daño psíquico como toda perturbación, síndrome o trastorno psicológico de carácter permanente en donde se altera un equilibrio previo o agrava un cuadro preexistente a consecuencia de un evento traumático generador de secuelas incapacitantes crónicas que menoscaban la función cognitiva y afectiva y o volitiva del sujeto. Voy a leerlo todo primero y después vamos parte por parte. Eventos disruptivos que, sin perjuicio de su intensidad, desborda el umbral de tolerancia, disminuye capacidades psíquicas previas y perturba la integridad personal y o la interacción social y o el proyecto de vida. Hay daño psíquico cuando se detecta un deterioro persistente de la capacidad de goce en una o más de las áreas vitales, individual, familiar, recreativa, académica, etc., y o la capacidad laboral, y o el esquema corporal, y o la identidad sexual. Y por último, algo central, si vamos a hablar de daño psíquico, es condición legal la acreditación jurídica del perjuicio invocado y la existencia de un tercero responsable de la reparación indemnizatoria. Quien sabe de pericias, quien se ha formado y capacitado en esta definición va a detectar un montón de cuestiones psicojurídicas que están condensadas en líneas. El libro tiene una lógica de hacer todo un recorrido que cuando se llega a esta definición esto se entiende, pero vamos a ir por parte. Va a ser más no les quiero manejar la organización de la presentación, pero quien quiera preguntar algo, que abra el micrófono porque va a ser más agradable para todos. Sí, sí, porque de hecho hay preguntas que surgen en el momento y que después por ahí se pierden si se hacen al final, o sea, o como que se pierde el hilo. Entonces, sí, en ese sentido. Bueno, perfecto. Entonces, daño psíquico. Perturbación, síndrome o trastorno psicológico. Vamos a hacer así. Perturbación, sí. Partimos del hecho entonces que de una buena praxis pericial, diagnóstica, forense, en el caso de haberla tenemos que delimitar un trastorno que esté en el marco de un manual. Cuando digo en el marco de un manual, es no lo que para mí es un trastorno, lo que para Ana es un trastorno, lo que para Flavio es un cuadro, no. Tenemos que recurrir a un texto donde haya una concordancia o una reglamentación internacional, no es reglamentación la palabra que estoy buscando, una definición académicamente, científicamente internacional aceptada, donde todos sabemos de lo que hablamos. Que yo conozca solamente hay más, hay un manual diagnóstico alemán que no se suele usar y otro inglés, pero internacionalmente, al menos
en lo que es lo científico occidental, porque en el campo del mundo oriental y otras sociedades, otro tipo de cultura, no se manejan los elementos diagnósticos con lo que nos manejamos nosotros. Pero en nuestra cultura, los manuales que se aplican son el DSM-5 y el CIE-11. No el DSM-4, que ya hay que actualizarse. Más de uno sabe que algunos psicólogos lo siguen usando, algunos médicos lo siguen usando, pero que mucha gente lo haga no significa que sea correcto. Es una falacia, porque muchos los hacen, falacia ad populum, porque muchos los hacen y todos lo dicen, debe ser así. No. Si yo uso una herramienta, tengo que usar la herramienta vigente y actualizada que los autores de esa herramienta dicen que hay que usar. Es como que yo use el WISE 2 porque es el que me compré en su momento y ya está el 4, por decir algo. Sí. Entonces, sí, decime, María. No, digo que me parece un punto en el que hay que poner énfasis porque la práctica demuestra que esto no está sucediendo o que no sucede con prevalencia, digamos. Se usan, todavía se referencian el DSM-4, el CIE-10, uno se encuentra todo el tiempo con eso en los informes y bueno, en definitiva se acepta, digamos, como que se deja correr. Por eso digo también un poco, hablando de esto, de las cuestiones actuales, o sea, manejarnos con cosas actualizadas. El uso de los baremos actualizados debería ser una condición, digamos, que todos los peritos deberíamos tener incorporada. Y sin embargo nos encontramos con que en muchas ocasiones se usa, es como que se apelaría a cualquier baremo como para referenciar algo, digamos, como para cumplir. Y justo Flavio comentaba algo, ¿no? Que incluso en el chat que se sigue enseñando en las universidades el DSM-4, y ahí hasta, no es el ánimo criticar a nadie, pero es un comentario, ahí hasta una responsabilidad ética docente, ¿no? De que si yo formo futuros profesionales, tengo que transmitir una información actualizada. Es parte del docente actualizarse y no mantenerse en nosologías que ya han cambiado. Quien usa el DSM ahí sabe que del 4 al 5, por ejemplo, han desaparecido ciertas clasificaciones, se han unificado, han cambiado los criterios, el nombre, ¿no? Y cambia. Y el DSM-5 está del año 2013. Y quizás era tolerable hasta el 2014, hasta el 2015, hasta el 2016, un tiempo de cambio. Pero ya estamos hablando de 10 años. Estamos hablando de que ya se publicó en Estados Unidos en inglés, todavía no está en español, o sea que todavía no tenemos que hacer nada hasta que esté en español, el DSM-5 revisado. Claro, sí. Entonces, viene por ahí el tema. Y la otra opción es el CIE-11, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, que ya está el 11, del año 2018. Totalmente virtual, ya no hay libro, uno entra, pone en Google CIE-11 y va y ahí está todo. Sí. ¿Te puedo preguntar una cosa antes de dejarte de continuar? Sí. ¿Qué pasa con el baremo de Castex? El baremo de Castex, que tiene sus años ya, está edificado en base a nosología de otras décadas. De hecho, fíjate que tiene al principio en la parte de psiquiatría neurosis fóbica, neurosis obsesiva, si mal no recuerdo, y son nosologías que, si mal no recuerdo, estuvieron hasta el DSM-3 o inclusive, no me acuerdo si fue en la versión que se hizo en 1980, rompió con la nomenclatura más estricta psicoanalítica y empezó a buscar un asiento teórico, por decir así, más universal. El DSM cuando nace con una fuente de impronta psicoanalítica, porque allá por esos años, por años 60, el psicoanálisis estaba hasta de moda ir al psicoanalista para las clases medias altas de Estados Unidos. Es decir, yo voy al psicoanalista. Y llegó un momento, esto sin ninguna crítica, ¿no? Yo hago psicoanálisis. Sí. Pero llegó un momento en que el grupo de la APA
buscó una nosología que sea más universal, por así decirlo, que sea más, no de una escuela particular, y ahí sacaron ciertos conceptos que quizás encontramos en algunos baremos, porque lo hacen autores que, bueno, se formaron en otra época, digamos, ¿no? Tengo entendido que se va a actualizar el baremo de Castex y Silva, están trabajando en ello, no sé cuándo, pero bueno, tengo el dato. Pero Bien. bueno, hay otros baremos, como el de los doctores Altuve y Rinaldi, baremo general para uso en el fuero civil de los doctores Altuve y Rinaldi, que se consigue en Mercado Libre. Es muy actual, su última edición es del año 2020. Y usan la clasificación del DSM tal cual. Bien. Entonces, más simple también para homologar, no tengo que estar viendo qué puede ser cada cosa, es esto con esto, esto con esto, esto con esto. Eso es el que yo aplico en Foro Civil. Bien. Pero no porque el Castex no me parezca acertado, pero le veo esa limitación donde algunos de los puntos de clasificación de baremo tengo que entrar en un juego a ver cuál puede ser, y se puede llegar teóricamente si uno hace un recorrido de cómo se van desconstruyendo ciertos trastornos o cuadros. Entonces hay baremos donde, no sé, hay baremos españoles donde, viejos, que todavía hablan de psicosis maníaco-depresiva. Y eso básicamente es lo que hoy llamamos bipolaridad. Si hacemos un recorrido teórico de cómo se fueron cambiando los nombres de las cosas. O hay baremos que hablan de autismo esquizofrénico, cuando eso hoy se le llama TEA. Pero antes, estoy hablando décadas antes, el autismo se relacionaba con la esquizofrenia. Después se fue evolucionando los conocimientos y hoy se dice trastorno del espectro autista, como lo dice el DSM-5. Eso también es curioso. A veces nosotros en la práctica usamos términos que aprendemos y no sabemos dónde están. Y hay colegas que están muy en contra de los manuales y hablan de TEA, pero el trastorno del espectro autista nace del DSM-5, que se lo empezó a decir así. En el DSM-4, ahora no recuerdo, tenía otro título y entraba dentro de otra sección. Ahora está dentro de los trastornos del neurodesarrollo, si mal no recuerdo. Pero bueno, está por ahí. El otro es el CIE-11, quien tenga alguna aversión con el DSM en el sentido del discurso de que como es un manual psiquiátrico, bueno, vamos al CIE-11, que es la clasificación de la OMS, que la OMS dice lo pueden usar cualquier efector de salud, y listo. Ahora, quien estudie ambos manuales van a ver que es lo mismo, porque el DSM-5 no hace más que replicar la clasificación de la OMS en otro orden. No es más que una cuestión, no sé si llamarle prejuiciosa en no querer usar el DSM, pero si nos molesta, vamos con el CIE. Pero bueno, nada, lo importante es que cuando... Perdón, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí. Por lo menos en Santa Fe, cuando las pericias son del fuero laboral, nos exigen, porque yo he tenido algún tipo de objeción, digamos, en informes, si no uso el baremo de la ART. Correcto. Ah, bien. Se sigue, digamos, utilizando y aconsejando el baremo de ART. Sí, porque fuero trabajo a nivel nacional, porque parte de la ley de riesgo de trabajo, la 24.557, que es una ley nacional, por ende aplica a todos los poderes judiciales provinciales, de lo que sea, la misma ley de riesgo de trabajo dictamina que hay un baremo, una tabla de incapacidad laboral específica diseñada en el marco de esa ley, allá por el año 96, donde se regula que es el decreto, ese es el que todos los peritos tienen que aplicar a la hora de asignar incapacidad laboral. No se puede usar otro por norma, por ley. Tiene varios sentidos, pero uno de los sentidos es justamente darle trato igualitario a todos los casos, porque en un baremo otro modifica, entonces usemos la misma regla para todos los casos y no afectar ni a la demanda ni a retén. Esto que lo otro es un baremo muy criticado, muy pobre, no se actualizó. Quien lo estudia, quien se ponga a estudiar el baremo va a ver que hay una mezcla de
psiquiatría clásica, se mezcla Schneider con Jasper, con cuestiones de psicoanálisis, es una mezcolanza, pero es el que hay. Y es tan fácil con hacer la prueba de no usarlo para que el juez después diga, muy lindo el otro baremo que usó, ahora me puede aplicar el que corresponde. Claro. Bien. Así que bueno. Pero bueno, es el que está raro. Pero bueno, la verdad es que cuando pensemos en daño psíquico, la condición de si la hay, primera, delimitar un trastorno coherente y criterioso. Cuando es criterioso, es con criterios nosológicos en un manual que manejemos. ¿Qué es ser criterioso? Es que si yo agarro mi informe, lo traduzco al alemán, y un psicólogo en Alemania lo lee, leyendo el código va a saber a qué me estoy refiriendo que tiene esa persona. ¿Por qué? Porque vamos a ir a la misma fuente. Si yo en un informe hablo de un supuesto trastorno y no lo codifico, es intuitivo o caprichoso. Entonces uno a veces lee los informes que dice, la persona tiene un cuadro depresivo. Bueno, ¿qué es un cuadro depresivo? Cosas así. Bien. Obviamente estoy súper resumiendo y todo salvajemente, ¿no? Pero es para ir entendiendo más o menos por dónde viene la definición. Que la definición esta contempla condensadamente todo esto. De carácter permanente. Y esto no lo vamos a trabajar porque para rato, pero tiene que ver con la cuestión de que la persona o jurídicamente al momento de la peritación haya transcurrido 2 años de tiempo entre la denuncia del hecho y el momento en que delimitamos un diagnóstico, o que tenga secuelas psicológicas crónicas. La cronicidad se da desde el marco clínico. Entonces puede ser ambas, una o la otra, no son incluyentes. Porque va a pasar que van a llegar pericias a nuestro consultorio donde a todas luces no pasaron 2 años. Quizá pasó 1 año, 14 meses, 15 meses, y el juez lo sabe perfectamente que no hay consolidación jurídica. Si no, no diría esperemos los 24 meses y ahí haga la pericia. Lo sabe perfectamente. De todos modos, quiere saber la justicia si hay un cuadro criterioso, consolidado, pero sobre todo crónico. Y la mayoría de los cuadros o los trastornos, después de 3, 6 meses o 1 año, ya se cronifican. Entonces nosotros informaremos qué es lo que se está dando. Después el juez tomará decisión de qué hace con lo que estamos informando. Bien. Siguiendo con la definición. Roberto, déjame Sí. que digo, muchas veces pasa esto también con este baremo de ley, de la ley de riesgo de trabajo, donde se confunde también el tema de reacción y desarrollo, ¿no? Esta cuestión de la cronicidad, de cuándo se consolidan, la traducción de patologías, digamos. Hay como todo una confusión, digamos, a la hora de diagnosticar. Por eso también creo que la pregunta de Alejandra era atinada en cuanto a lo del baremo, ¿no? Sí. Bueno, pasa que ya te digo, viste, el baremo de fuero de trabajo tiene sus particularidades. Hay una suma de parches en fuero de trabajo. En fuero de trabajo se van sacando resoluciones y decretos una tras otra que van emparchando, modificando. Hay resoluciones del año 2000, que por ejemplo hay la 1280 del año 2000, que no me acuerdo en qué artículo dice, que básicamente es lo que dice, si el perito encuentra algún trastorno que no está listado en el decreto, puede igual otorgarse la incapacidad laboral, pero deberá explicar en detalle el trastorno y explicar en detalle que es resultado del infortunio laboral. O sea que puede estar por afuera del decreto, pero
Y ese artículo 1080/00 del 2000 no lo conoce mucha gente, ni los abogados. Y hay cosas que han cambiado, por ejemplo, con la reforma de la LRT en 2018, la incapacidad laboral permanente, que sería lo más parecido a hablar de consolidación jurídica, pasó de ser 1 año a 24 meses. O sea, no es más un año fuera de trabajo. Es más fácil porque son 2 años en todo lo fuera y listo. Sí, incluso yo ahora añadiendo patologías, esto de, bueno, que se agregaron varices, hernias, ¿no? Para el lado de lo medicinal. La parte psicológica quedó igual. Sí. Claro, No, sí, no pero cambió. bueno, cambia como cambian los listados, digamos, las enfermedades listadas, vuelven a resurgir un montón de demandas, entonces vuelve a tener más, la industria del juicio laboral, digamos, muy grande, por eso también es interesante conocer esto del baremo, ¿no? Sí, pero bueno. Y eso del carácter. Y después dice, donde se altera un equilibrio previo o agrava un cuadro preexistente. Esto está hablando de causalidad y concausalidad, sin decirlo. Donde voy a encontrar un trastorno crónico que o altera un equilibrio previo, sea cual fuese, o agrava un cuadro preexistente. Cuando me refiero a equilibrio previo es lo que la persona era antes del infortunio, ya sea civil, laboral, lo que fuese, antes del hecho. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos, porque el equilibrio previo, sea cual sea, era equilibrio. ¿Qué significa esto? A veces el perito, si no encuentra una persona con un perfil digno de ser un astronauta, tiene que ser perfecto, no va a ser causal directo. Entonces estamos patologizando quizás rasgos o características, quizás no óptimas, pero que la persona, de todos modos, era funcional. Cuando digo funcional era que no tenía un trastorno en curso. Entonces, cuando hablamos de equilibrio previo es lo que la persona era, sea lo que se lo fuese, un CI de 130, de 70, esto, otro, muy social, no social, lo que sea, pero funcionaba. Y pasó un hecho imprevisto, no anhelado, intempestivo, traumático, que rompe ese equilibrio y genera un trastorno nuevo. Y después está o agrava un cuadro persistente, que eso sería lo concausal, donde ya había algo y el hecho cambia el curso, o lo activa o lo acelera. Estamos hablando, en la definición estamos hablando de eso, de concausal o concausal, pero desde otro término, no tan directo. A consecuencia de un evento traumático generador de secuelas incapacitantes. O sea, condición básica, que el evento tiene que ser traumático. Si el evento no se establece traumático, no va a generar un desequilibrio, va de suyo. Tiene que venir de la mano. Traumático en el sentido de que quiebra las capacidades de la persona de afrontar ese estímulo y genera un nivel de tensión que lo desorganiza. Que menoscaban las funciones cognitivas, afectivas y o volitivas del sujeto, todas las funciones, facultades psíquicas superiores, o en el ámbito afectivo emocional, o en su independencia, decisión, acción. Esta es una definición, este primer párrafo podría ser suficiente. Le dimos una vueltita más, evento disruptivo que, sin perjuicio de la intensidad, desborda el umbral de tolerancia del sujeto, ¿no? En la lógica, yo cuando puse disruptivo lo pensé leyendo a Ben-Shakar en su texto de lo traumático, donde explica muy bien lo que es lo disruptivo, y habla, ¿no?, del evento fáctico y la vivencia del evento fáctico, ¿no? O sea, no es el hecho lo traumático, sino cómo el hecho impacta en el sujeto y cómo lo vivencia. O sea, no es el hecho en sí lo que da el trauma, sino cómo la persona le llega. Y esto es importante, porque si no entramos en una lógica matemática, si pasa esto, tiene que pasar esto. O si pasa poquito, no. Y eso no funciona así. Quizás los psicólogos lo entendemos, pero ahí la veo a Julieta, justo se conectó Julieta Cortina, es una colega, sabe mucho del tema. Bueno, volitiva, bien.
y que disminuye las capacidades psíquicas previas y perturba la integridad personal o interacción social y el proyecto de vida. Entonces, capacidades psíquicas previas. Y en esto a mí me gusta poner mucho énfasis, porque a veces los peritos pensamos el caso de nuestra lógica burguesa. ¿Y cuál es nuestra lógica burguesa? Si la persona no terminó la secundaria, si no quiere estudiar algo universitario, si no va a la pileta, si no tiene grupos sociales variados, si esto del otro, y no funciona. Entonces, medimos al otro desde un preconcepto, desde un sesgo cognitivo. Buscamos lo que queremos encontrar. En vez de escuchar a ver cómo era la vida de la persona y que quizás con eso tenía un correcto funcionamiento, cómo era su vida. Entonces, son las capacidades psíquicas previas. Y perturba la integridad personal, interacción social y el proyecto de vida. Y el proyecto de vida, ¿por qué lo pongo acá? Porque lo saco puntualmente, ya voy a volver a la definición, pero no me acuerdo de qué artículo es que lo saqué. Lo tenía acá está. Del artículo 1738 del Código Civil y Comercial de la Nación. En este artículo, y artículo arriba, abajo, no me acuerdo en cuál es el que, creo que empieza en el 1735, pero es el punto daño resarcible del nuevo Código Civil y Comercial. Está todo lo que podemos entender, ahí podemos ubicar todo lo que se puede pensar como la parte de lo que puede ser daño psíquico. O sea, no dice daño psíquico, pero habla del daño psicofísico y dice daño al proyecto de vida. Y fíjense, a mí me pasaba en la práctica que muchas veces yo quería dar en cuenta de que podría haber un daño al proyecto de vida, futuro, que esto que el otro, y en el Código Civil anterior, 2015, eso no estaba demarcado. En el Código Civil actual aparece así: daño al proyecto de vida. Entonces, esta definición, muchas palabras están tomadas de forma directa como lo dice el Código Civil. Y me parece que esa es una fortaleza también, ¿no? Que está basado no solamente en cuestiones teóricas, sino legales. Cuando está en el Código Civil, como daño que puede ser resarcible, es que el Código entiende que eso el Estado lo debe proteger o hacer que el tercero responsable lo indemnice. Bien. Volvamos. Entonces sigamos. Hay daño psíquico cuando se detecta un deterioro persistente de la capacidad de goce en una o de las áreas vitales. Esto también es importante porque lo que nos importa muchas veces es la capacidad de goce, no si hace o si no hace. A veces el perito que recién empieza piensa, ¿y juega la pelota o no juega la pelota? Y no es si hace o no hace, porque puede seguir desempeñándose en el área tranquilamente, el tema es cómo lo hace. Si lo disfruta como antes, si se identifica, cómo se dan las cuestiones. Me acuerdo de un caso de un señor que era chofer de camiones de Cliva, y que, bueno, era interesante el caso porque el padre había sido camionero, el abuelo había sido camionero. Nada, tuvo un accidente laboral, le rearmaron la columna vertebral, todo de titanio, no sé si es titanio, era metal, y él no aceptaba que lo reubiquen laboralmente. No aceptaba, le prometían el mismo sueldo, que esto, que el otro, pero no aceptaba una reubicación laboral, y explicaba que la pasaba muy mal manejando. Pero no, denme un segundo que voy a cortar el teléfono. La pasaba muy mal, que no lo disfrutaba, pero no podía dejar el lugar por la identificación que le dije. Bueno, a ver, sin juzgarlo, era un hombre que tenía este perfil de omnipotente, dador, que cómo no podía brindarle a la familia, ese perfil de varón así, que todo puede. Y no podía tolerar que ni un chiste que le digan salir de ahí que no, pues ya no estás para manejar. Entonces ahí estaba mermada la capacidad de goce. Sí. Por eso, una cosita que pienso en esto, la importancia a la hora de pensar la entrevista, en dedicar tiempo a indagar sobre lo previo, que también parece como algo básico y obvio, pero que muchas veces no se hace.
sino que los informes se construyen en base a esto que vos señalás, ¿no? De lo que se supone que debería responder al orden de lo social, al orden de lo laboral, al orden de... Y muchas veces no se escucha realmente lo previo, y los informes se basan y se fundamentan en relación a esto, a las cuestiones propias del que evalúa, digamos, y no del que está del peritado. Por eso Es digo todo que un tema, sí. es todo un tema. Muchas veces, bueno, yo no atravesé esa edad por edad, ¿no? Pero capaz que algún colega que está acá sí, y la comunidad profesional psicológica peleó mucho en su momento, y bueno, el Rosario fue, acordémonos que la psicología nació en Rosario. Entonces, se peleó mucho en su momento para salir de un rol donde solamente me dedico a aplicar test y que el otro le dé sentido. Y a veces pareciera que el colega se preocupa más para cómo los test me resuelven todo, y le dedican ínfimo tiempo en hacer una buena entrevista clínica forense, longitudinal y transversal, como nos han enseñado en la escuela. Y cuando digo la escuela es la facultad. Entonces, frente quizás al desconocimiento, a la inseguridad, a veces, disculpen, no creo que era antipático, pero a veces no querer gastar en una hora más de consultorio para bajar los costos de la pericia, lleno de escalas y cuestionarios que, fuera de contexto y sin poder anudarlo a un sentido subjetivo, no tengo más que tener datos desparramados en la mesa que no sé a dónde anudarlo. Sí. Y por ahí va lo que vos comentas, ¿no? Si no, yo puedo tomar 20 gráficos, test proyectivo gráfico, perfecto, pero si no hago una entrevista que yo conozca a la persona, no voy a saber esos indicadores que está proyectando, a qué se refieren. Tal cual. Todavía con lo psicométrico puedo tener ciertos permisos porque hay ciertos inventarios psicométricos que por la lógica de fondo capaz que no me hace falta conocer tanto a la persona porque miden a modo estadístico cierto funcionamiento cognitivo o de rasgos. Entonces, es dárselo, lo llene y lo puede evaluar cualquier persona sin hablar, pero a la hora de hacer una pericia holística y llegar a conclusiones, no alcanza. Porque yo tengo que leer la realidad psíquica de la persona respecto al tema y darle sentido global, a ver qué le está pasando. Si no tengo datos que miden, pero o sea, Beatriz Cataño en el libro Informe Psicológico, un libro chiquito pero básico para leer, que todo perito debería leer, lo que expresa, informe psicológico se llama el que lo quiere buscar. Es más largo, se llama aportes a lo clínico, algo así, no, es más largo el nombre. Pero básicamente en una parte dice, un informe, sea el área que sea, es recopilar datos y darle sentido. Porque recopilar datos lo puede hacer cualquiera. Mi mamá, directora docente jubilada, puede tomar un MMPI. No es mayor cosa, tiene que saber la consigna, lo deja que lo llene y ¿qué hace con eso si no tiene otros conocimientos o no se toma tu trabajo? Cualquier persona puede tomar un HTP si lo toma, es cuestión de estudiarlo, pero después, ¿qué hago con eso? Entonces, por ahí no, cualquier persona no, porque capaz que si se sale de contexto lo que estoy diciendo, estoy empujando a la mala praxis y a las cosas ilegales. O sea, van a lo que me Pero se refiero. entiende. Sí, de hecho, el título de psicólogo tampoco garantiza que los test estén bien tomados, que sería otro punto, pero bueno. Sí. No, los test, si uno es prolijo y estudia los manuales y le pone ganas, los aprende. Pero yo estoy convencido que es más difícil llevar adelante una entrevista clínica forense donde tengo que ir recalculando y usar diferentes técnicas durante la entrevista, que son recursos que uno usa para obtener datos. Es dinámico y lo tengo que ir observando en el momento. En cambio, lo otro todavía lo hago off de pericia. Voy a la mesa y lo veo, pero ese momento donde veo lo clínico forense, lo semiológico, si no tengo bien estudiado qué observar, o sea, no puedo detectar lo que no conozco. Una vez una colega me plantea, nunca me pasó
de ver que haya una persona con psicosis o con estructura psicótica en una pericia. Yo le pregunto, bueno, ¿qué entendés por estructura psicótica y cuáles son, por ejemplo, los indicadores o síntomas negativos de la psicosis cuando no está florida, cuando no está... Y no me sabía decir. Entonces, ¿cómo vas a ver algo que no conoces? No lo vas a encontrar nunca. Y así con un trastorno de personalidad o con los cuadros que no son tan frecuentes. Y eso es muy, muy importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial para poder primero detectarlo, después sondearlo en la pericia, profundizar. Roberto, y se me viene esto ahora. ¿Puede ser que lo mismo aplique para la simulación? Que si uno no piensa Sí, en la posibilidad de simulación, que es una posibilidad de hecho, porque sabemos que también hay como una industria, digamos, de los juicios, bueno, que existe. No, porque se me vino también esta frase de una colega que decía que nunca en su trayectoria de años de evaluación había encontrado casi simuladores. mira, yo tengo toda es largo, es un tema que a mí me encanta, pero eh, muy breve. Simulación yo creo que va a haber el 101% de las veces, pero porque tenemos que entender la simulación no como algo que se diagnostique, porque no es una patología. La simulación no es una patología. Hay otras patologías que se mal confunden con la simulación, como pueden ser la fabulación, la confabulación, las paramnesias, eso son otras cosas. Pero la simulación no es una patología, porque se actúa, plástica, es consciente, es voluntaria. A veces también se confunden los trastornos facticios o somatomorfos, que son otra cosa, pero tampoco, esos sí son trastornos. La simulación es una actitud, un fenómeno, un comportamiento estable en todos los sujetos y en todo momento, y también lo va a hacer en un proceso pericial. A ver, los que estamos acá pensemos, cuando alguna vez tuvimos una cita con alguien que nos interesaba, ¿no simulamos? Conscientemente, ¿no mostramos un perfil? ¿No ocultamos información que creemos que el otro no le conviene que sepa? ¿O agrandamos ciertos rasgos que no tenemos o algunos que directamente no tenemos con el fin de obtener un beneficio? ¿Que ¿Cuál es el beneficio? Bueno, el que sea. Pero la simulación es eso, es una actitud voluntaria, premeditada, plástica, que la persona sabe que no está pasando, que lo está actuando, con un beneficio dinerario, si es en un juicio civil o laboral, o con algún beneficio legal, si son en otros fueros, como puede ser en familia acceder al cuidado unilateral de un niño, o en penal acceder a alguna transitoria o a un beneficio de cambio de módulo a un módulo médico, o declararse inimputable, sin capacidad para estar en juicio, o lo que fuese. Entonces, la simulación siempre va a estar presente en las pericias en mayor o menor medida, y está bien que esté. El tema es que si el perito encausa su evaluación focalizando en si detecto o no detecto simulación, va a cometer el error de no focalizarla en lo que tiene que hacer, que es evaluar. Y si yo me centro en si miente o no miente, igual no es lo mismo la mentira que la simulación, pero si simula o no simula, pierdo el eje de la pericia. La simulación es algo que está tangencialmente, que lo tengo que saber cómo detectar para ver cómo aplica e implica y contamina el diagnóstico. ¿Por qué? Porque puede haber diagnóstico, puede haber una persona que efectivamente con la entrevista, la semiología, los datos objetivos, los test, tengo elementos criteriosos para decir que tiene un estado, no sé, un estado depresivo mayor leve, pero la persona tiene igual elementos para simular y va a agrandar todo, y yo lo que tengo que tener cuidado de no establecer un grado que no es, pero que simule no descarta la presencia del patología necesariamente. Es más amplio el tema, pero frente a la pregunta, yo creo que todos los peritados, en mayor o menor medida, hacen algún tipo de simulación en sus diferentes tipos. Está en uno saber delimitarlo. ¿Mm?
pero es más amplio el tema. Pero no me preocuparía por ahí. Pero la simulación, una buena forma de detectarla es con los criterios positivos. Ejemplo tonto el que voy a dar, ¿eh? Ahora no se está acostumbrando tanto, al menos acá por Capital Federal, pero hace unos meses atrás vos no podías pasar un shopping sin que te pongan la pistolita en la cabeza o en la muñeca, ¿viste? La de la temperatura. Imagínense que yo voy al shopping, al cine y salgo de mi casa sabiendo que estoy con fiebre, no tengo energía en los brazos, me duele el estómago, el cuello, tengo todos los síntomas habidos y por haber de COVID. Cuando voy a cruzar la puerta me dice, ¿cómo está? Bien, perfecto. Y hago como que me río, que estoy disimulando patología y estoy simulando bienestar. ¿Perfecto? ¿Cuál es el beneficio que busco? Entrar al cine. Ahora, el de seguridad me dice, perfecto, ¿me puede poner acá la manito? Hace así, 39,8. A ver, probemos de nuevo. 39,9. No puede entrar, usted tiene fiebre. ¿Cómo hizo para detectar? No se preocupó el de seguridad si yo le mentía o no le mentía. Hizo una prueba que objetivamente llegaba a una conclusión que era irrefutable. Bueno, la pericia es lo mismo. Yo puedo tener en cuenta si simula o no, pero lo que me va a dar la certeza no es ver si simula o simula, es todo el proceso pericial que me va a dar elementos para llegar a una conclusión diagnóstica. Sí, sí. Entonces la persona puede decir, no me acuerdo nada, no me acuerdo lo que hice ayer, no me acuerdo lo que iba a hacer. Perfecto, todo 10 puntos. Venga que vamos a hacer un AC3. Venga que vamos a hacer un test Croc-Leborn. Y me da impecable. ¿Con qué me voy a quedar? ¿Con que simula o no simula? ¿O que el test neuro me dice que funciona bien? Yo lo que voy a informar es que las facultades psíquicas superiores, según el test neuro tomado, funciona que está dentro de la media y la normalidad para su edad, que esto que lo otro. No me voy a preocupar si simula, porque estoy llegando a un diagnóstico con pruebas. Sí, Es sí. muy resumido lo que planteo, ¿eh? No, pero por eso la importancia de esto de pensar también bien un proceso de evaluación pericial que contemple todas estas aristas, digamos, que bueno, que incluya una entrevista que recabe la información suficiente, que se pueda a su vez, digamos, correlacionar con la aplicación de test y bueno, y se pueda dar como arribar a un diagnóstico fundamentado Sí, en sí, ese y sentido. después sí, pues no vamos a llegar obviamente porque no es la idea, pero hay un montón de elementos que pueden darme indicadores de posibles simulaciones. Y vamos a tener elementos como ciertos test psicométricos como el ICCP, el SB50, el MMPI, el SCL90, que me van a dar datos de magnificación de patología, minimización de patología, ciertas cuestiones que, bueno, podrán abonar o no, pero hay que ser muy cuidadoso, porque quizás la persona magnifica patología por una cuestión narcisista o por una cuestión que igual la magnifica, pero no significa que no esté pasando. Hay que cruzar toda la información. Sí. Hay que cruzar toda la información. Bueno, a ver, ¿en qué dónde estamos? O sea, el área que puede ser afectada es la individual, la familiar, recreativa, académica, bueno, toda área de la vida de una persona. Y esto también es novedoso en la definición, el tema de la capacidad laboral y o el esquema corporal y o la identidad sexual de género. Revisando otras definiciones de daño psíquico, no encontré que hablen de la afección a la capacidad laboral. Generalmente la capacidad laborativa es más exclusivo de lo que dice el baremo de fuero de trabajo, que dice incapacidad laborativa. Pero si entendemos al trabajo como un área importantísima de las personas, que ocupa gran tiempo de su día, donde para muchos es su identidad, es tener un lugar en la sociedad, una representatividad. Yo me acuerdo, paréntesis, ¿no? Yo trabajaba en un centro de adicciones, donde los chicos, bueno, estaban en una vida terrible, y algunos cuando estaban en la etapa de reinserción, por decir así, conseguían un trabajo y lo que hacían, me acuerdo, era llegaban a la internación porque era 24 horas, pero salían a trabajar y volvían, con la ropa de trabajo, que se la podían sacar a donde trabajaban. Pero el hecho de venir con la ropa de trabajo y mostrar a su compañero, mira, estoy trabajando, tengo un lugar, ya estoy
en el entramado, daba una identidad. Entonces, imagínense ustedes que como psicólogos también tienen una identidad, y así cualquier persona. ¿Mm? Es ocupar un rol en un sistema. Entonces me parecía importante que se remarque que está dañada la capacidad laborativa, porque no es menor, no es solamente generar riqueza, es algo más. Se pone en juego la creatividad, lo personal, los proyectos de vida, cómo nos reconocen, la sensación de éxito, de reconocimiento. Después también el esquema corporal. En no pocos casos, hay lesiones físicas. Lesiones que son visibles, a veces en forma de cicatrices, o amputaciones, o daños en la piel, lo que sea, y lesiones internas. Y muchas veces no había un término para eso. A veces se aplicaba el daño estético, pero había un problema, porque el daño estético es un concepto de la medicina, entonces el psicólogo por incumbencia técnicamente no debería aplicarlo, y lo que manejábamos los psicólogos era el concepto de autoconcepto corporal, la imagen, y no había un concepto. O sea, es algo que nosotros desde nuestra disciplina lo tenemos muy claro, pero había que buscar un concepto que lo representara. Y me gustó este de esquema corporal, que lo desarrolla LeBluch, que, vamos a leerlo, yo lo tengo acá. Todo esto que estoy diciendo después, cuando le mandemos esto, está explicado, todo lo que estoy diciendo está acá explicado. Pero, ¿qué es el esquema corporal? Intuición de conjunto o un conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro cuerpo en estado estático o en movimiento, en relación con sus diferentes partes, con el espacio y los objetos que nos rodean. Este concepto abarca a la persona en su totalidad, es la representación mental que se posee sobre el propio cuerpo, sus partes, movimientos y limitaciones. Sensaciones recibidas mediante la interacción con los demás y el entorno. Es un concepto, esquema corporal que está bueno en el sentido cuando justamente está dañado, porque la persona ya no percibe su cuerpo con las mismas posibilidades, porque el cambio en la imagen lo limita en la interacción social o su autopercepción. Y va más allá de lo médico, si realmente esa rodilla le va a funcionar plenamente. No tiene que ver con la percepción de la persona de lo que puede. Es la imagen trastocada que, por ejemplo, yendo a un extremo, vamos a ver en un trastorno alimentario, en una anorexia, donde no tiene explicación desde lo físico o no tiene sentido hablar de lo fisiológico. Hay algo a nivel de representación mental que hace que la persona no pueda unir eso que piensa con eso que tiene. Entonces, ahí voy. Y esto es aplicable tanto en fuera de trabajo como en fuera de trabajo. Este concepto yo lo empecé a usar mucho, citándome a mí mismo, porque no encontraba otro. Pero bueno. Y la identidad sexual y de género. Esto lo puse porque hay una ley que es del año 2012, si mal no recuerdo, que es la ley, o 2015, la ley de identidad género. ¿Por qué? Porque tuve 3 casos de chicas trans que todos fueron trabajo, donde fueron despedidas por esto, por lo otro, y la demanda era porque estrés, que esto, que el otro, pero uno haciendo la entrevista veía que había una cuestión de acoso laboral constante, justamente por su identidad. Pero ¿qué pasa? El abogado no lo planteaba así porque quizás no estaba ayornado con la ley o quizás no había una definición que acompañara eso. Entonces, en el informe, si bien no era punto pericial, como siempre hay un punto que dice otro dato de interés, aproveché todo otro dato de interés y dije, a ver, acá está pasando otra cosa también. Porque fue resultado de la pericia. Yo dije, lo informo porque sería extralimitarme del punto pericial, pero después me puse a empezar a ver, este estrés laboral por el que demanda
también parte de esta situación donde no se respetaban los derechos y su identidad. Entonces, por eso dije, lo vamos a poner en una definición. Por eso digo que es actual, porque esta definición está con varios ítems que están en el Código Civil de 2015 y con legislación de los últimos 10 años. Está metida ahí. En el libro quizás está explicado en el recorrido de qué ley estoy hablando, pero que esto es estamos condensando. ¿Mm? Y finalmente, esto es condición legal para que el daño psíquico se dé, la acreditación jurídica del perjuicio invocado y la existencia de un tercero responsable para la reparación indemnizatoria. ¿Por qué? Y esto es una postura que yo al menos lo entiendo así, no hay colegas que no lo piensan tal cual, que el daño psíquico no debe ser dictaminado por el perito psicólogo. ¿Pero por qué voy a decir esto? Porque el daño psíquico es una ficción jurídica. Daño psíquico no está en un manual diagnóstico. Piense cada uno en su carrera en la universidad cuando le dijeron cómo diagnosticar y tratar un daño psíquico. Daño psíquico lo escucharon quizás en psicología jurídica o legal, como se llame la materia en su carrera. Pero fuera de eso, no. Distinto de hablar de daño psicológico, que ello que se me puede dejar mi novia porque quedé dañado, pero no, daño psíquico es un concepto, una ficción legal, donde tiene que haber patología coherente, criteriosa, delimitada, asociada al hecho de autos, el nexo, y que tiene que haber un tercero responsable. Entonces, ¿el perito puede hablar de delimitar una patología? Sí, tiene elementos. ¿Puede, aunque sea a forma de probabilidad, decir que esa patología es compatible con el hecho denunciado, compatible que se pudiera dar? O sea, esta persona tiene una agorafobia, lo pasó un auto por arriba, ¿es compatible? Y sí, se puede dar ese tipo de trastornos en ese tipo de situaciones. Ahora, lo que el perito no puede establecer es el tercero responsable, porque yo no estuve ahí cuando pasó el accidente. Yo no estuve ahí cuando fue el accidente de trabajo. Yo tengo datos en una demanda. No puedo dar certeza. De hecho, voy a dar un ejemplo más claro. Cuando los niños, en los expedientes de abuso sexual, cuando el niño quizás va a cámara Gesell o a una pericia psicológica, que son cosas distintas, los peritos nunca van a decir, este niño fue abusado por el imputado. No lo van a decir, porque no tienen elementos. Lo que van a decir a lo sumo, este niño tiene indicadores compatibles con una situación de victimización sexual, inespecíficos, porque los mismos indicadores pueden ser a diferentes situaciones traumáticas, pero hasta ahí pueden llegar. Entonces, vos fíjense como el perito de fuera penal no va a decir, hay abuso sexual. Por eso, ¿quién lo dice? El juez. Porque hay más pruebas. Testimonios, confesiones, grabaciones, documentales. Y las pericias por daño psíquico también. Entonces, como ese tercer requisito de que se acredite jurídicamente el hecho, no tenemos elementos, el que dictamina daño psíquico es el juez, al momento de la sentencia. Por eso entiendo que el perito diga, hay daño psíquico, es tomar una atribución judicial que no tiene. Uno puede decir, a lo sumo, hay una patología que estaría asociada que podría encuadrarse a daño psíquico si se dan las condiciones jurídicas. Yo lo pongo así en el informe. Pero que el juez lo decida, porque no tengo el elemento, porque todos sabemos que no todas las demandas son ciertas. Y se desarman. Y hay una cuestión que tiene que ver con responsabilidad, porque voy a dar un ejemplo muy burdo, es a modo de ejemplo. Yo voy manejando, imagínense que María va manejando por autopista, bien, por el carril, no va por el carril rápido, luces prendidas, cinturón, velocidad correcta, prestando atención. Y no sé si ahí por Rosario hay, pero acá en Capital a veces hay unos puentes que cruzan la autopista para cruzar del lado de la autopista caminando los peatones. Sí. Imagínense que justo a alguien se le da tuvo un mal día o malos meses, lo que sea, y se tira. Y justo cuando se tira, María lo choca. Imagínense, estamos hablando de una situación hipotética.
Queda vivo, imagínense, y le hace un juicio por daños y perjuicios. Porque después va a decir que él se cayó, pero justo se cayó y la conductora venía zigzagueando, no puso las luces, iba muy rápido, lo que sea. Imaginen que se lo evalúa la persona y el perito ve que efectivamente tiene un invento, un trastorno por estrés postraumático porque ese choque le generó eso. Y sí, puede ser, puede tener nexo. Ahora, ¿María tiene responsabilidad jurídica? La lógica diría que el juez diga no, pero fue una imprudencia de él, o no tiene nada que ver María. María va en regla. Después se va a probar con la cámara, con los testigos. Entonces, ahí la persona no va a tener daño psíquico. ¿Va a tener patología? Sí. ¿Va a tener nexo con el hecho? Sí. Pero no se va a conformar incapacidad psíquica ni daño porque falta el tercer ítem legal, el tercer requisito. ¿Mm? Y tendrá que ver qué hace con su vida. Porque acá la justicia, disculpen el término, no es una ONG que le va a estar solucionando la vida de los actores. La justicia tiene que ver responsabilidades. ¿No es responsabilidad del tercero? No, listo, y bueno, el señor verá qué hace con su vida. Es muy frío decirlo así, pero es un resumen de cómo funciona la lógica de este tipo de juicios. ¿Mm? Pero bueno, esto básicamente son las partes de esta definición que después yo voy a mandar esto y se puede leer todo lo que, todo lo... Por ejemplo, Rubén Ardila define cómo podemos entender la calidad de vida laboral. Dice, la calidad de vida laboral puede ser entendida como un estado de satisfacción general derivado de la realización de las potencialidades de la persona. Aspectos subjetivos, aspectos objetivos. Sensación de bienestar físico, psicológico, social. Incluye aspectos como la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud percibida. Como aspectos objetivos, el bienestar material, las relaciones anímicas, el ambiente físico. El trabajo es algo más que genera riqueza. Entonces, por Roberto, eso... Sí. discúlpame, acá hay una pregunta que es de Daniela que dice, la determinación de daño psíquico te lo piden en la demanda, por esto que dijiste recién, ¿no? Sí, sí, voy a responder en forma de chiste, Daniela, tomátelo en el buen sentido. A mí el abogado me puede pedir que me vista de payaso y que me vaya a la 9 de julio a bailar. Yo soy el perito que sé lo que tengo que hacer. O sea, la demanda es una todo bien, ficción. perdón, todo bien, todo bien. Me pareció muy interesante lo que vos dijiste respecto de que, bueno, es una herramienta, nosotros le brindamos al juez la herramienta de lo que podemos determinar. Sí, igual sí entiendo, Daniela, que Yo entiendo el punto que de lo que vos decís me parece correctísimo. Te digo que por ahí es como que te obligan a dar la definición del daño psíquico, ¿viste? De alguna manera. Es que la definición vos la podés dar tranquilamente. El tema es que, según mi criterio, Daniel, porque Sí. viste que en psicología hay más de un libro y depende de la fuente que uno lea, va a hacer lo que tenga que hacer. Según mi criterio, por lo que acabo de comentar, no sé si no creo que sea atribución del perito establecer el daño psíquico, porque estaríamos tomando una atribución judicial, porque para eso está el juicio, para que el juez decida. Pero, ¿por qué? Obviamente el abogado va, cuando escribe la demanda, que es una ficción, una estrategia, una narrativa, viste que los puntos de pericia son dado, el claro trauma que tiene, es como que está todo escrito de una forma. Pero Preformada. uno tiene que tener cuidado de no decir lo que quiere que nosotros digamos, sino lo que hay. Te entiendo. La misma lógica que cuando dicen tome tal test, haga tal cosa, use tal baremo, es la misma lógica. La demanda es presentada y muchas veces los juzgados la dan traslado sin filtro. Vea esto. Después el perito evalúa qué se puede, qué es pertinente, qué no lo es, qué es posible, qué lo puedo decir con certeza, qué no lo puedo decir con certeza. A veces una respuesta es posible, no se cuenta con datos para responder este punto de pericia. Eso es más
correcto que responder porque tengo que responder, porque si el abogado, porque el abogado me impugna. Toda esa cosa. Porque hay puntos de pericia que no se pueden responder. Por eso, depende. Mira, yo ahora no tengo tiempo porque aparte, no tenemos tiempo en realidad, pero tengo un video de una audiencia de oralidad, viste que a veces acá en Buenos Aires se dan las explicaciones orales en vez de por escrita, donde había un punto de pericia que decía informe la presencia de daño psíquico, algo así. Y yo al juez le digo, doctor, esto yo no lo puedo responder porque el daño psíquico le corresponde establecerlo a usted. Y el juez me dice, está correcto. Yo sé lo que puedo hablar es de trauma, patología, que estaría que esto, que el otro, pero pues el daño psíquico es una ficción jurídica, como lo que es la emoción violenta, como es el abuso sexual, el ASI, o sea, el ASI es una ficción, o sea, existe, pero a lo que voy es que es un término legal. Detrás de eso hay procesos y consecuencias, no es que no existe en lo clínico, pero lo que a veces tenemos que tener cuidado de no mezclar las definiciones legales de los códigos con los conceptos psicológicos, porque a veces aunarlos automáticamente puede tener problemas. No me quiero expandir mucho, pero por ejemplo, que una persona tenga una discapacidad no significa necesariamente que sea inimputable, porque una persona puede tener algún tipo de discapacidad, pero aún haber comprendido la criminalidad de acto de eso y ser imputable. Entonces, hay que ver caso por caso, no es matemático. Pero bueno, volviendo al tema del daño, nada, yo si tuviera ese punto de pericia respondo, no es tarea de este perito y explico estas cuestiones y nunca he tenido inconvenientes. Sí es nuestro campo hablar de incapacidad psíquica, porque la incapacidad psíquica es el baremo. Perdón, justamente eso iba a preguntar, porque yo pensaba, ¿no? Cuando nos piden que definamos la incapacidad y le demos porcentual aparte a esa incapacidad, claro, entonces ahí no estaríamos evaluando daño psíquico, sino que estamos dando la incapacidad. Claro, a veces se hace sinónimo hablar incapacidad de daño psíquico. El daño psíquico es eso, es un término jurídico. En cambio, la incapacidad no es ni más ni menos que el trastorno delimitado llevado a un baremo X que el autor con los estudios que hizo le asignó tal porcentaje de incapacidad. O sea, vos fíjate que la incapacidad es una tabla. Para un autor, un trastorno adaptativo leve puede ser de 0 a 10, como es en el caso de Castex, pero en el baremo del tubo de Rinaldi, un trastorno leve va de 10, llega hasta 15, si mal no recuerdo, y en el de decreto 478-98 llega hasta 10. Entonces vos fíjate que la incapacidad psíquica está dada por cómo está confeccionado el baremo. En cambio, los criterios del trastorno adaptativo son únicos, son los que establece el manual. Entonces, es como si, imagínense que ustedes como Comisión de Colegio Rosario se ponen a hacer una investigación, hacen todo un estudio y terminan haciendo el primer baremo de psicología argentino, que no hay baremo de psicología. Y el resultado de su investigación dictaminarán qué porcentaje. Es más, a veces yo hago una especie de comentario en las audiencias orales, donde a veces los abogados plantean, pero usted asignó tanta incapacidad. Y yo digo, no, yo no asigno la incapacidad. Yo delimito el trastorno. Quien asigna la incapacidad es el doctor Castex cuando escribió el baremo. Sí, la ubico, es leve, moderada, pero después el numerito yo no lo armé. Es más,
es hasta bastante complejo para los psicólogos pasar de lo quali a lo quanti. Muy complejo. De lo quanti a lo quali es más fácil, porque eso básicamente son las técnicas psicométricas. Pero de lo quali a lo quanti es más complejo. Por eso algunos baremos tienen rangos donde queda criterio clínico dónde ubicarlo. Y fíjate que es así, si uno lee el baremo de foro trabajo, especifica que la existencia de rangos queda a criterio del evaluador, a dónde lo ubica. Así que bueno, eso es lo que quería comentar en torno a la definición y ver si es útil o no. Si la quieren usar, bienvenido sea, por mí va a ser una alegría que la usen. Tiene cierto aval, porque el libro, bueno, lo tiene bastante gente, pero este año hubo un examen en el Cuerpo Médico Forense de Nación para el ingreso de peritos oficiales, y este libro fue incluido en la bibliografía de estudio para los peritos oficiales, entonces ya tiene el aval de que el Cuerpo Médico Forense de Nación dijo, esto que está acá sirve, básicamente. Y está prologado por el doctor Varela, que para mí fue un gusto. Así que bueno, nada, tiene su... digo, ¿a qué me refiero con aval? No respecto a mí, sino de que si a alguien a ustedes les dicen, ¿y esto dónde lo sacaste? No importa quién lo escribió, lo que importa es que el texto está avalado por gente del cuerpo médico, etcétera, etcétera. Entonces se puede... Estoy pensando a la hora de que se lo impugnen, a eso me refiero. No a otra cosa. Entonces se puede aplicar. Pero bueno, nada, eso hay tanto para hablar, pero quería dejar focalizado ahí, más que nada. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Bueno, si nadie va a hacer, fue muy claro, por eso nadie tiene preguntas. No, yo en realidad creo que un poco en consonancia con las ideas que estás planteando, Roberto, tienen que ver con esto, digamos, con cuestiones que son nodales, que atraviesan la práctica pericial, que son la cuestión del daño psíquico, la cuestión del uso de los baremos y de la atribución de porcentajes, que uno encuentra, bueno, esto, leyendo informes, analizando cuestiones de la práctica, todavía muchas dificultades, a pesar de toda la bibliografía con la que se cuenta y los desarrollos que se han venido dando desde que existe la psicología forense. Entonces, bueno, me parece como sumamente necesario, o sea, sentarse a pensar la práctica, a repensar cómo venimos trabajando y pensando y desmenuzando cada término, ¿no? Por estas cuestiones que vos señalás, por ejemplo. Si somos nosotros quienes determinamos daño psíquico o incapacidad, bueno, hacer todas estas diferenciaciones y analizar todas estas cuestiones que realmente hacen la diferencia en la práctica. Yo creo que somos convencidos de que hacen la diferencia. Es un trabajo, viste, que lleva años a todo. No sé cómo es el perfil pericial de los colegas que estamos acá. De algunos sí, pero la mayoría no lo conozco, pero todos sabemos que hemos atravesado un primer informe, y al menos a mí los primeros informes podía estar horas con una hoja que lo cambiaba, lo modificaba, tenía que recurrir es replantearse, a ver, uno se da cuenta de todo lo que le falta saber, y a veces a uno le pasa que viene replicando algo que después pasan años y dice, lo estuve haciendo mal años, pero quizás alguna cosita. Preguntarse la fuente de lo que hago, de dónde hago, no. Es muy común, y esto uno tiene que hacer una autocrítica, creo, ¿no? De cada uno piense, voy a agarrar un test que todos conocen, persona bajo la lluvia.
Entonces, uno se tiene que preguntar, si tomé Persona bajo la lluvia, que seguramente lo tomé muchas veces, si realmente alguna vez agarré el manual de Chávez Paz y Querol y me lo leí completo una vez para ver cómo se hizo el estudio, cuál es el objetivo del test, cómo es la correcta administración. Cuando yo leo toda una obra completa entiendo la lógica. ¿Lo hice realmente o mi transcurrir aplicando esa herramienta, esa técnica fue de unas hojitas que tenía de resumen de la facultad, de un PowerPoint que me llegó o lo saqué de Google? Preguntarse por qué escribo lo que escribo, si voy a escribir un término y voy a decir en un informe 3 veces mecanismo de defensa, no está de más aclarar que es un mecanismo de defensa. Y si yo no lo puedo escribir y tengo duda de lo que es que yo realmente no sé lo que es el término y por qué lo estoy usando. Entonces, por ejemplo, un comentario. En supervisiones, muchas veces los colegas toman el test de sí mismo. La tengo a Cortina por acá, ya se habrá ido. A ver, si no, bueno, ya se fue, pasó un ratito nomás. Bueno, porque Julieta Cortina, que estaba por acá, trabaja mucho el tema. Toman el test de sí mismo. Bueno, hay criterios científicos respecto de los test que no se llevan muy bien con lo proyectivo, pero yo soy idea de que lo proyectivo tiene su sustento. Pero hay un problema con el test de sí mismo. ¿Alguien acá lo toma? Para así lo hacemos más dinámico. El test de sí mismo, ese que dibújese usted pasado, presente y futuro en 3 tiempos. ¿Ahí lo toma? No. Bueno, pero lo ubican, más o menos. ¿Cuál es? ¿Ah? Bueno, el test de sí mismo, muchas veces los colegas lo toman. Y ayer hablaba con una colega, ¿no? Y le digo, ¿qué test tomaste? Todo el otro. Y tomé el test de sí mismo. Yo le preguntaba, ¿y cómo lo analizas? Y no, porque yo veo que dibuje, le hago una pregunta, si ahí veo lo que me parece según la entrevista. Y ya tenemos un problema. Porque cuando tomo una técnica y el análisis es lo que me parece, entramos en esa falacia de la escucha clínica. Donde la escucha clínica es suficiente. Y estamos en el ámbito forense donde se genera prueba pericial. La prueba tiene que ser corroborable, contrastable, refutable. Si no tiene ese formato científico, no es prueba. El test de sí mismo tiene un problema. No tiene manual. ¿Por qué? Porque no es un test. Claro. Tampoco es una técnica. Es un recurso que Jaime Bernstein, el mismo legislativo, allá por los 60, empezó a aplicar, en una revista lo publicó y enganchó, capaz que enganchó en la facultad que esto que el otro, donde tomaba el DFH, con los criterios del DFH, y en algunos casos preguntaba, y ahora dibújese usted imaginando hacia futuro, y se fue armando. Pero no hay un manual. O sea, todas las pruebas que nosotros tomemos, pruebas y todo lo que hagamos, como es una prueba, tiene que ser contrastable, controlable. Si yo no tengo la fuente de donde estudiaste la herramienta, las operaciones técnicas que vas a aplicar, deja de ser científico. Entonces, y eso vale en hasta con la observación. Muchas veces se habla de lo gestual, lo paragestual, la mirada, el tono, y a veces es muy intuitivo lo que es para mí, lo que es para vos. Y hay gente que estudió eso. Tenemos a Fernanda Ballesteros, ¿cómo se llama esta mujer? Ya le digo porque vale la pena, que lo pueden encontrar por internet. ¿A dónde estás? Psicología, avance, observación. Fernanda Ballesteros, en su libro Fernández Ballesteros, no es Fernández Ballesteros, la observación.
es el capítulo 6 del libro Evaluación Psicológica. Y el otro es Anguera, que también se llama La Observación, que trabaja la metodología de observación. ¿Qué son estas autoras? Todo lo que nosotros, quizás a veces hacemos intuitivamente, lo sistematizaron. Le dieron nombre a cada cosa y qué se tiene que dar en la mímica, en la gestualidad y en el comportamiento del sujeto para decir entra sobre ese criterio observacional. Entonces hay un montón que uno puede aplicar y que le va a dar un nivel a los informes que ahí sí no vamos a tener problemas con las impugnaciones. Y si llegan, serán bastante risibles. ¿Mm? Pero bueno, hay un montón de estas cositas. Hola, hola María. Hola. ¿Sí? ¿Pablo? Sí, disculpen que no ponga la cámara porque vengo de viaje, estoy llegando a Retiro, pero quería estuve escuchando atentamente a Roberto y quería aprovechar, bueno, para felicitarlo de vuelta y escuchando una vez más la definición de daño psíquico, la importancia que tiene en nuestra profesión, en nuestra disciplina, ir siempre ayornando los conceptos, ¿no? Y este es un concepto que él integró, por ejemplo, esta cuestión de género, que es algo relevante, que quizás después a futuro pueda ser ampliada o modificada, en fin, pero que tiene su importancia. Y otra cosa es esto que surgió, porque surgieron muchas cosas a raíz de, los estuve escuchando, y surgieron muchas cosas a raíz de la definición. Y esto de que a veces nos imponen cosas o nos quieren imponer cosas los letrados con sus habilidades, ¿no? Esto de que más allá de pedirnos técnicas o de pedirnos definiciones, sí hay algo que nos piden que está implícito y lo hacemos, y acá es donde yo quiero como dejar la invitación a pensarlo y a elaborarlo nosotros, que es esto de dar porcentajes de algo que es incuantificable, ¿no? Y esto lo hacemos, más allá de que utilizamos los baremos, como decía Roberto, delimitamos y utilizamos en el caso de Castex, que es un psiquiatra, que es un médico, no es un psicólogo, y como decía Roberto, los psicólogos no hemos hecho baremos, que bueno, empezar a pensar que quizás tenemos que decir, no se puede hacer eso, no se puede hacer, no se puede poner un número, pero lo hacemos. Y lo hacemos porque nosotros estamos dentro de un modelo médico, ¿no? Entonces, bueno, empezar a pensar también un poquito más sobre nuestro rol, que quizás a futuro eso desaparezca. Y quizás, les adelanto, que en esta modificación que piensa hacer Castex, quizás venga por ahí, pero no tenemos que esperar a que sean los psiquiatras siempre, sino que tenemos que ser nosotros los que tenemos que empezar a cuestionar estas cosas de por qué cuantificamos lo incuantificable, repito. Bueno, nada más que eso y felicitaciones a Roberto. Bueno, Pablo Martínez, como le dije al principio, que participó en el libro en un apéndice muy interesante, él se especializa en cámara Gesell, más que nada en penal, pero bueno, hizo una extrapolación aplicada en civil. Y lo que dice el baremo de Castex es muy cierto. De hecho, también lo dice el doctor Castex en su libro, El daño en neuropsicopsiquiatría forense o algo así, que Castex sugiere que los psicólogos cuando usen su baremo no apliquen el número, la columna del número, sino que apliquen hasta donde dice leve, moderado y grave. Claro. ¿Por qué? Porque él, como el baremo lo hizo el doctor Castex, con sus reglas. Y para llegar al número exacto, él propone una adaptación de la tabla de McPherson, donde para llegar al porcentaje exacto hay que usar lo físico y lo psíquico con otras variables y se hace un cálculo que está en el verbo y ahí se llega a un número final. Pero ¿qué dice Castex? Eso solamente hay que usar lo físico y el psicólogo no tiene elementos para. El psiquiatra sí, porque tiene elementos para trabajar sobre lo psíquico, sí es psiquiatra. Entonces, es muy pertinente lo que dice Pablo, porque los psicólogos insistimos en usar una herramienta. Yo no estoy diciendo que no hay que usar el baremo de Castex. De hecho, yo lo dejé de usar no porque no me parezca malo, sino porque me es más fácil el otro.
pero los psicólogos se sentimos en usar una herramienta de un modo que el mismo autor dice que no hay que usarla. Sí, yo lo he observado eso en informes que Sí, usan, acá, bueno, esta tabla de Copenhague. en Rosario o en la provincia de Santa Fe, el de Altuve y Rinaldi no se usa mucho en la parte de psicología, en las pericias psicológicas. No. Lo usan más los médicos. Sí, acá evidentemente estamos bastante como desactualizados, porque lo que más se usa es No Castex. es muy conocido, ¿eh? No es muy conocido. O sea, es súper válido, lo puedes aplicar tranquilamente porque no tiene que ver con provincias, como es un texto bibliográfico, no está delimitado. O sea, en fuero civil lo que pasa es que no hay un baremo obligatorio, entonces queda a criterio de profesional. Lo puedes usar tranquilamente. Pasa que el de Castex es muy conocido porque, bueno, tiene su trayectoria, su importancia y como tantas cosas. Es como el texto de Daño Psíquico de Rizzo. Hay cosas que se han escrito después mucho más completas, pero ¿vieron cuando alguien escribe justo en el momento exacto y con una claridad que se empieza a replicar? Claro, sí. Pero se van actualizando las cosas. Pero bueno, por ejemplo, yo veo que yo no soy especialista en género, no es mi tema. Conozco la lectura básica como obligación que tengo que tener como todo profesional de salud mental. Pero hay muchos colegas que tienen mucha formación y yo veo en las supervisiones que no trabajan eso cuando se ve que el factor de género estuvo influyendo en la lógica de los hechos. Y no lo trabajan. Siendo que ahí podría haber, bien trabajado, no del discurso, discúlpeme el término militante, sino del discurso como lo delimita la ley y la teoría. Sí. Y no se trabaja cuando podría hacerse prolijamente. ¿Quién están realmente formados en el tema y lo podrían hacer? Sí, me parece que sería importante, no sé, se me viene a la cabeza como muchos casos laborales en relación a que se vienen, o por lo menos yo vengo encontrando como muchas más demandas en relación, se habla de estrés laboral y como vos decías, pero bueno, por detrás se puede ver todas estas cuestiones que tal vez tienen que ver con un acoso, con algunas cuestiones, sobre todo en relación a las mujeres, así que por eso me resulta muy interesante. Sí. Mujeres o ciertos grupos de minorías también que pueden estar. Y no solamente hablando de género, hablando de ciertas cuestiones, personas con discapacidades. He visto sentencias donde quizás porque la persona tenía síndrome de Down, la justicia entendió que tenía menos capacidades, por lo tanto no fue tan afectada su integridad, por lo tanto tenía menos indemnización. Cuando, ¿qué tiene que ver? Si con sus capacidades, sea cual sea, el chico trabajaba, estaba terminando el colegio especial, manejaba dinero con tutoría, pero podía manejar su dinero, tenía grupos sociales, tenía pareja, era una vida organizada dentro del síndrome que tenía. ¿Qué responsabilidad tiene que si vino alguien y lo chocó con un auto? ¿Qué cambiaría? Pues digo, entonces entramos en la lógica de que si no estoy súper armado, la justicia no reconoce, pues las preexistencias, sea cual fuese, sea cual fuese, o sea, no digo preexistencia, la situación previa, sea cual fuese. Sí. Se entiende, sí. Pero bueno. Sí. Bueno, ¿alguien que quiera hacer algún aporte o alguna nueva pregunta? Voy a poner, me olvido que tengo que vender el libro, discúlpeme. Eso te iba a preguntar, Roberto, ¿dónde lo podemos conseguir? Voy a poner el libro. Eso. Voy a poner en el chat, ahí puse el link donde pueden ver ahí el link de compra y el índice también. Perfecto. Esa página es tu página. Sí,
Bien. Sí. Ujú. Sí, y no sé si hay gente de Rosario más allá de ustedes acá, pero ahí están los links de Mercado Libre y les llega a casa y todo eso. Bárbaro. Perfecto. Bárbaro. Bueno saberlo. Bien. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar algo, decir algo, preguntar algo? Si no, ya Ya cerramos. cerramos, sí. Bueno, no hay preguntas, ¿no? En No. el chat, no. No. Bueno, aprovechamos desde el instituto para invitarlos a que el mes próximo comienza el curso que dicta el instituto desde hace tantos años, bueno, donde vamos a continuar trabajando todos estos temas y más. Así que bueno, así como se comunicaron por mail para poder recibir el link de esta charla, se pueden comunicar nuevamente y, bueno, preguntar sobre el programa del curso y hacer las preguntas que quieran hacer. Sí, es la idea, digamos, que estar presente como un espacio de referencia para acudir ante cualquier cuestión que pudiera surgir y, bueno, de paso, ya que aprovechamos para felicitarla también porque la verdad que la página, bueno, por somos de la generación que seguimos usando Facebook y la verdad que es una página de referencia para nosotras. ¿Viste? Ya estamos quedando viejos. Yo tengo Instagram y no lo entiendo, no entiendo por qué la gente yo por qué la gente tampoco. no escribe. ¿Por qué la gente no escribe abajo de la foto? Entonces Sí, no puedo. Sí, nosotras igual, estamos con el desafío de intentar, digamos, ir por la vía de Instagram para también como, bueno, comunicar por ahí, pero es cierto que seguimos apelando a Facebook y bueno, por eso digo, realmente es una página de referencia, Roberto, en la que siempre estamos leyendo las cuestiones, las preguntas que aparecen, porque de hecho son también digamos, las cuestiones que te ponen, te ayornan, digamos, decir, bueno, tal cuestión que nunca, una pregunta que nunca había surgido, o un código o un artículo que nunca había visto, bueno, eso, digamos, realmente sirve el compartir. Esa página para mí, la verdad que es muy, muy recomendable para los que están en el campo forense, sí, forense. Sí, Así que bueno. También esto, lo que decía Roberto, queremos seguir construyendo desde el instituto y que sea un lugar no solo de referencia, sino esto que Roberto decía, un lugar donde podamos construir grupalmente y para darle más lugar a la profesión dentro de este campo. Así que bueno, por eso intentamos siempre convocar a los colegas para que se sumen a preguntar, a traer preguntas y esto, si no tenemos las respuestas, intentamos averiguarlas entre todos. Así que, bueno, quedan todos invitados. Muy bien, bueno, muchas gracias Roberto, gracias chicas y por esto damos por concluido la actividad. Gracias a todos.